Muy buenos días, amigos del Coven Internacional Ecléctico. Seguimos con el desarrollo sobre los acueductos. Creo haber dado con un punto débil sobre la historia oficial que me permite llevar a cabo el estudio revisionista. De todos los acueductos de España, que es la nación en donde más acueductos de autoría supuesta romana más abundan, el país que más supuestos acueductos romanos construidos tienes es España, y sin duda su bandera en acueductos, el monumento que se nos viene a la mente a todos los españoles cuando se nos habla de un acueducto romano, es sin duda el gigantesco acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia es un acueducto romano, según la Wikipedia, que llevaba agua a la ciudad española de Segovia hasta 1973. Hasta 1973. Su construcción data de principios del siglo II después de Cristo. Del siglo II después de Cristo. Ya veremos a ver qué herramientas habrán usado los historiadores para datarlo en esa fecha. Ya veremos si ha sido mediante las fuentes escritas, mediante técnicas científicas de análisis. Ya veremos, a ver qué es lo que han utilizado, ¿no? A finales del reinado del emperador Trajano, emperador romano nacido en Itálica, Sevilla, o del principios de Adriano, otro emperador sobrino del anterior, nacido en Itálica, Sevilla. O sea, de que según sus técnicas, de supongo yo, fuentes escritas y técnicas científicas para decir que es en tal o cual año, pues dicen que es a finales del emperador Trajano o al principio de Adriano. Así dan dos nombres en vez de uno y así pueden ellos equivocarse menos, ¿no? La parte más visible y por lo tanto famosa es la arquería que cruza la plaza del Azoguejo. Aquí podemos ver unas cuantas fotos del acueducto de Segovia que la verdad es que son bastante impactantes, ¿no? El acueducto de Segovia, como decimos, es un acueducto gigantesco. Y es curioso el tema de cómo los historiadores han conseguido poner la datación del acueducto de Segovia. Porque cuando en las cátedras de historia de las universidades mundiales se estudian los métodos de datación, se nos habla de ciertos datos que intentan hacer de la historia una ciencia. Por ahí es famoso hasta el carbono 14, cosa que no puede realizarse a la piedra por no tener dentro lo que es las propiedades del carbono. O sea, el carbono 14 solo se puede realizar con estructuras orgánicas, con estructuras, con fósiles que hayan sido procedentes de los seres vivos. La piedra carece de la prueba científica del carbono 14, que ya vemos que de científica tiene poco porque su exactitud no carece de exactitud. Da unos márgenes de errores lo suficientemente amplios como para
coger con imperdibles las pruebas de carbono 14. Pero por ahí hablan de otras pruebas, que si dendrología, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Oye, ¿y cuál habéis usado, no? Porque la prueba, por ejemplo, la prueba escrita, no es tan científica, aunque se da por buena en el arte de la historia, ¿no? Se da por muy buena. El que los datos de que alguien haya escrito algo, haya contado, aunque sabemos que son interpretaciones de esos escritores. Y si se da por hecho de que el escrito no es una falsificación y es de la época y esto y lo otro, pues se puede hacer un análisis que nos lleve a comprender nuestra propia interpretación de otras interpretaciones, lo cual, desde una lógica profunda, estaría eso todavía a un palmo de lo que pueda ser la verdad. Pues os tengo que contar algo importante. La datación científica que han usado los historiadores para datar el acueducto de Segovia en los tiempos de Trajano y de Adriano son ninguna. Ninguna. No hay ningún método científico que acompañe a dicha afirmación y no existen fuentes históricas. No existen fuentes históricas ninguna. Hay una cuestión importante que nos dicen los estudios al estudiar los acueductos romanos. He llegado a encontrar con ciertos datos que son importantes para el estudio de los acueductos. Estudiando los acueductos romanos, estudiando lo que me cuentan los expertos historiadores de las cátedras universitarias universales, me dicen que los acueductos romanos tienen en el arco central, en el arco magnífico, en el arco más grande, en el arco principal, en el estandarte del acueducto, en su bandera, en un arco clave, tiene siempre una placa. ¿Saben? Dicen los historiadores que siempre los acueductos tenían o tienen una placa de bronce donde constaba la fecha y el constructor. Aquí, en el acueducto de Segovia, pues se sabe en qué arco lo tenía. Sobre 3 arcos de mayor altura había en la época romana una cartela con letras de bronce donde constaba la fecha y el constructor. También en lo alto pueden verse, bueno, el caso es que en los acueductos esa placa de bronce, pues que tenían todos los acueductos romanos, pues no está en ninguno. En los cientos y cientos de acueductos supuestamente romanos que hay en Europa, todos tenían una placa de bronce en donde te decían la fecha y el constructor siempre atribuyéndose al emperador romano de turno, pero no se ha conservado ninguna de esas placas de bronce en ningún acueducto de los supuestos acueductos romanos. Es algo que para mí ha sido bastante llamativo, porque se nos dice de que allí había una placa de bronce, decía o que lo había construido o Trajano o Adriano, y el pueblo pues sabría leer, y el pueblo en su folclore recordaría quién de los dos lo ha construido. Pero sin embargo, en el folclore lo que nos encontramos es esto. Nos encontramos de que en las leyendas populares y del folclore sobre la construcción de los acueductos españoles, el folclore de todas las leyendas es que los acueductos españoles han sido construidos por el diablo. Como aquí en la Wikipedia nos indica, en el acueducto de Segovia, dice, hay varias leyendas sobre la construcción del acueducto de Segovia. La más popular y extendida cuenta que una niña subía todos los días hasta lo más alto de la montaña para coger agua con un cántaro. Un día, harta de aquello, pidió al demonio que construyera algún medio para que no tuviera que subir y bajar todos los días. Entonces, por la noche,
se le apareció el demonio y le concedió el deseo, a cambio de que, si conseguía terminar el acueducto antes de que cantara el gallo, le tendría que dar su alma. La niña aceptó y el demonio comenzó a construir el acueducto. Momento en que la niña se arrepintió de haberlo deseado. Justo cuando le quedaba una piedra para terminar, cantó el gallo, provocando el fracaso del pacto del demonio y de la niña para que no perdiera su alma. En el hueco que quedó es donde está ahora puesta la estatua de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. Los acueductos españoles han sido construidos por el diablo. Eso nos dice el folclore. Haremos ahora un parón para ver qué es lo que hay en esa leyenda. Y para llevarlo a cabo, vamos a reaccionar a un artículo un momento. El folclore y la tradición española nos cuenta que los acueductos romanos fueron construidos por el diablo. Reaccionamos a un artículo publicado en el diario ABC, un diario de España, y reaccionamos un poco a dicho artículo que habla de los acueductos romanos, dando por hecho que lo que se cuenta en este periódico es la versión oficial. Y daremos luz a qué quiere decir esas leyendas del folclore español sobre que los acueductos romanos son construidos por el diablo. El origen de los acueductos hay que buscarlos en la civilización de Oriente Medio. El de Nínive en el siglo VII a.C., pero fueron los romanos quienes los extendieron por todo el Mediterráneo. Me paro ahí. Aquí la versión oficial de este historiador, que no me he parado ni ver quién es el nombre ni de nada. Supongo yo que a un historiador le habrán dado un hueco en el diario ABC y ha dicho la versión oficial de los acueductos. Y eso mezclado con el hecho de que la historia oficial lo que nos da es un montón de estiércol de vaca mezclado con supersticiones bíblicas y romanas, pues es esto lo que nos encontramos. Nos encontramos con que su primer párrafo de este señor o señora, no lo sé, ni me he parado en ver la autoría. Lo que sí que he visto que este artículo en este periódico famoso de tirada nacional, pues me permite para hacer un contraste entre la versión oficial y mi revisionismo, mi interpretación. Y este señor nos dice que el origen de los acueductos hay que buscarlos en civilizaciones de Oriente Medio.
el de Nínive, en el siglo VII antes de Cristo. Nínive. ¿Por qué es famosa Nínive? Nínive es famosa por tener la gran biblioteca de las escrituras en tablas de arcilla cuneiforme, ¿vale? Con letras cuneiformes allí en Nínive, Mesopotamia, Sumeria, lo que luego va a ser Babilonia, ¿no? Y allí encontraron esa biblioteca antigua de los reyes y los dioses Anunnaki, ¿no? Allí en Nínive, en donde por esa zona se inventó la escritura, los primeros asentamientos humanos, la agricultura, la ganadería. Joder, ¿cómo eran los sumerios, tío? Miles de años antes estaban en Iberia, no en arcilla con cuneiforme, sino con plaquetas de plomo y con runas, la escritura íbera. Bueno, pues nos dicen que el origen de los acueductos es en el siglo VII antes de Cristo. O sea, que antes de 700 años antes de Cristo no había ningún acueducto. Pensé que en China, miles de años antes, el emperador amarillo había hecho grandes presas hidráulicas para prevenir las inundaciones en China, ¿no? Y es que quería seguir con el artículo, pero ahí me tengo que parar por el tema ese de la historia oficial repleta de supersticiones bíblicas y romanas. Porque el tema de que el origen ahí, incluso lo den en Oriente Medio, pues como aquí podemos comprobar con estos otros pantallazos, pues también se le atribuye allí el origen de la escritura, de la ganadería, de la agricultura, el origen de todo, ¿no? E incluso si vemos cuál es la ciudad más antigua que nos dan los historiadores, pues nos lo dan como Uruk. Nos dan como Uruk. Las ciudades que son prima hermana de Uruk, está entre Uruk. ¿Y qué es lo que pasa? De que esa es la ciudad más antigua del mundo porque allí es en donde nació Abraham y es el primer ser humano que habla con Jehová. Joder, tío, qué interesante. Entonces, hasta el primer tipo llamado Abraham que habla con Jehová, pues no se construye ni un acueducto hasta que los musulmanes no llegan al Andaluz, los españoles no sabemos construir arcos y esa es la versión oficial. Bueno, prosiguiendo, el artículo aquí dice algo interesante. Algo, mira, dice, fueron extendidos por los romanos en el Mediterráneo. Venga, vale. Dice, España es uno de los países donde más construyó el imperio. Qué curioso, ¿no? Un imperio que tiene su origen en Italia, pues pensaría uno de que en Italia hay acueductos a mansalva, aldeas a mansalva fundadas por los romanos, que le han dado su etimología romana, ¿no? Sin embargo, no veas tú la de pueblos y la de construcciones que hay en Iberia, ¿no? Pues sí, es llamativo. Es llamativo que la parte más construida y los restos en donde más quede de ese imperio, pues sea España. Qué curioso. Lo hicieron tan monumentales que en muchos de ellos se achacó su construcción al diablo. En general encaprichado de alguna joven que acababa dándole esquinazo. Eh, Nos dice de que el folclore español daba y daba las leyendas
de que los acueductos romanos estaban construidos por el diablo. ¿Solo el de Segovia? No. También hay leyendas del el acueducto de Tarragona, que es conocido por el Pont del Diable. Eh, También mira, es llamativo que el de Mérida no lo conocen por el acueducto del Diablo, sino por el acueducto de los Milagros. Y decía la leyenda que el milagro era porque después de miles de años seguía en pie y sigue en pie. Hay un acueducto también en Mérida llamado el acueducto de San Lázaro. El de Sevilla, el Muñécar. El de Sevilla se le atribuye a Julio César por la piedad que tuvo del pueblo, del pueblo español. Hay otro muy en Almuñécar, Aznalcóllar, que tenía 37 kilómetros cerca de Sevilla. Eh, el de Toledo, los Bañales de Zaragoza. Hay algunos que tienen clarísima la leyenda del diablo en el folclore de su pueblo. Segundo, Cante, Valdepuentes, Puente Alcanadre, La Rioja, Acueducto de la Pineda, Barcelona, Tiernes de Soria. El de Tiernes de Soria dicen que es de los tiempos de Tiberio, que en el siglo I. Eso quiere decir que se hizo 2 años antes, 2 siglos, 200 años antes o 300 de la tábula celtis, de la tábula Peutenier. Y bueno, mi reacción a eso. Mi reacción a eso, yo lo que creo de que durante mucho tiempo, eh, o sea, de que el folclore y la tradición española sobre los acueductos romanos tiene dos vertientes. La vertiente estudiosa oficialista y la vertiente popular. En la vertiente oficialista hay como historiadores. En años más atrás esos estudiosos eran sacerdotes, eran curas, y están allí diciendo esto lo construyó Trajano o tal vez Adriano. Eso dice en la Wikipedia sobre el acueducto de Segovia. Yo he encontrado libros en donde dicen incluso el emperador Claudio. O sea, el margen de error es bastante amplio como para no cogerte los dedos. Y allí estaban ellos y decían eso. Pero se lo estaban contando a un pastor. Y el pastor miraba el arco, porque hay unos cuantos que atraviesan unos pedazos de acantilado que tienen una altura, la construcción impresionante, para saltar el agua de un acantilado para otro. Y claro, el pastorcillo se quedaba mirando aquello y miraba el tamaño de las rocas. Y decían, esto la construyó Trajano. Y el pastorcillo decía, esto la construyó Trajano por mis cojones, esto la construyó el diablo. ¿Y por qué el diablo? Si el pueblo es piadoso. Bueno, es una tontería, el pueblo es piadoso, pero tampoco es miedica. Lo que para ellos simplemente no encajaba, ni nunca jamás ha encajado en sus cabezas la versión oficial. Porque le decían tal cosa, pero el abuelo de su abuelo le había contado que eso lo había construido el diablo. Y al abuelo del abuelo de su abuelo le había dicho que eso lo había construido el diablo. Porque con eso, lo que quería decir ese folclore y esas leyendas es lo mismo que cuando el canal Historia, en el canal Historia, han estado dando horas y horas de los alienígenas ancestrales. Y vemos como las construcciones arqueológicas como las de Baalbek o muchas que hay en mi país,
como esa tumba de Antequera de un rey antiguo cuyo nombre no conocemos, que es el monumento prehistórico más grande de todo el planeta, que ya tiene ventanillas que alumbran el equinoccio, ese tipo de cosas en la tumba de Antequera he estado yo. Y, y arriba del todo tiene una piedra gigante, pero gigante que es como 7, 8 o 9 o 10 o como 30 o 40 no sé, como un campo de fútbol, una sola roca tapando el techo. Eso es impresionante. Eso bueno, no hay grúa posible, no hay nada ahí que nos llegue a la comprensión. Entonces podemos dar por hecho que le hayan construido los gigantes, que le hayan construido el diablo, que le hayan construido los alienígenas ancestrales de Discovery Channel y el canal Historia. Pero sin embargo nos están dando la clave de absoluta magnificencia en el pasado. Aquí hay veces que en latín se le llamaba al infierno el Tártaro. Tal vez con eso de que lo haya hecho el diablo, un habitante de ese infierno, el Tártaro, a lo mejor lo hizo alguien de Tartaria. No tengo yo muy bien asumido ese equipo de fútbol, el sentirme que soy del equipo de Tartaria. Aprendo cosas de esas personas que estudian desde ese punto de vista. Lo mismo que aprendo cosas de Anatoly Fomenko. Lo mismo que he aprendido cosas de los Beres, pese a que piense de que los que crean que Eleazar sea un mesías, piense que le falta un tornillo. Sin embargo, no quita de que me alegre de que los Beres hayan puesto de moda el iberismo y de que pueda aprender muchísimas cosas de otras personas sobre el lengoa, sobre la verdadera historia. Os mando un beso y un abrazo. Me he quedado satisfecho. Faltaría un vídeo más analizando los acueductos más gigantescos que hay fuera de mi país, como el de Nimes en Francia, que son impresionantes, y hay documentales con historiadores potentes contando la versión oficial. Y hay mucha miga en todo ese asunto. Os mando un beso y un abrazo.